Con 5 minutos, 18 horas con 5 minutos, hablando de política, y esto sí que es interesante y ingrediente, y definitivamente nos gusta mucho, mis queridos amigos. A nuestros oyentes, 682-311, él es automático que está a su entera disposición, con el 2 adelante, desde luego, ¿no?, de cualquier parte del país. Vamos a conversar ahora sí con nuestro invitado, el abogado Walter Vallejo, joven profesional del derecho, profesor universitario también, y aspirante, precandidato a la alcaldía de Balsar. ¿Cómo nace esta candidatura, mi estimado Walter? Bienvenido, gracias por estar acá en los micrófonos de Tele Radio y la estación. Buenas tardes, licenciado Salazar, buenas tardes, licenciado Logor, buenas tardes a la ciudadanía Radio Escucha, en especial por el pueblo de Balsar que está celebrando hoy las fiestas patronales, nuestro patrono San Jacinto. Los aspectos religiosos son uno de los aspectos que todavía nos permiten a nosotros los pueblos tener una reserva moral y que por ende se transforma en esperanza, en solidaridad, en unión, que son algunos de los valores agregados que nos permiten subsistir todavía, más allá del abandono que particularmente Balsar se halla en sus casi 110 años de cantoría, ¿no? Sí, el tema de la precandidatura, primero desde que yo estaba en la calle vendiendo periódicos, cigarrillos, desde que era estudiante de escuela, y traíamos con mucha nostalgia, pero con mucha gratitud, el licenciado Salazar, el recuerdo cuando estudiaba yo en la Pablo Nivela, y en la escuela Pablo Nivela en Balsar, y disfrutaba de los pasteles, pues, que su papá, no he vuelto a comer pasteles más ricos de Balsar, por los pasteles de don Salazar. ¿Pero qué, de dulce o...? Pasteles no pasteles de harina que se ponen una salsita briosa. Los famosos. Sí, los famosos pasteles, sí. Pero ya verdad, porque y yo lo sé hacer, y yo tengo horno y ahí de leña. Ya, sí, porque ya vamos a hablar de esos temas culinarios. Entonces, este tipo de cosas que hay que rescatar y mantenerlas en Balsar, que nos dan una identidad. El tema de la precandidatura, y digo que surge de toda la vida, tratado de estar identificado con los problemas sociales de Balsar, toda la vida. Eso me ha llevado inclusive, y perdóname Gary que me salta esta etapa de la vida, porque inclusive por luchar por las clases justas de Balsar, terminé pues casi un mes en la penitenciaría, pues, que como me decía el doctor Raimundo Bodero en una maestría, Walter, caer preso por estas circunstancias es un verdadero privilegio. Y obviamente tengo el privilegio de haber caído preso por luchar por la gente que más lo necesita. Y sí, realmente surge la precandidatura porque muchos sectores de Balsar han visto en Walter Vallejo, no al hombre obviamente de dinero, porque no lo soy, pero han visto en Walter Vallejo un hombre que es un ejemplo de superación. No quiero parecer aquí un vanidoso, un egocentrista, un narcisista, hablar de mí, pero tengo que hacerlo necesariamente, licenciado Olor, licenciado Salazar. Me crié en las calles de Balsar vendiendo periódicos, cigarrillos, haciendo ladrillos del Guaro, de don Julio Flores, no sé si se acuerdan del carrito de Claritol, coger arroz por destajo, maíz por destajo, cargar, cuando converso con Moña, el cuadrillero, era mi jefe con Víctor, que son los que cogen los bultos cuando en Balsar se viajaba en canoa. Ya ahora no se está utilizando la canoa, tenemos un río maravilloso, no tenemos ni siquiera un palo de balsa para disfrutar de esas aguas caudalosas que tenemos. Walter Vallejo se gradúa después que sale del cuartel en el año 91 en el servicio militar, decide estudiar en un colegio a distancia, luego se viene a Guayaquil con el título de bachiller bajo el brazo y una libreta militar, pensando que ese era el gran sueño para lograr trabajo, y terminé vendiendo aguas y bolos aquí en Guayaquil, y me matriculé en la Universidad Estatal de Guayaquil, donde tuve todos los méritos, me gradué con méritos, y tuve en el camino un maestro que toda la vida recordaré sus enseñanzas políticas, morales y éticas, como el doctor Edison Carrera Casar, y me tocó encontrar por profesores como Nieves Sotomayor, como el propio Roberto Gómez, como el doctor Clemente Manrique, por darte algunos nombres, ¿no? Entonces, fui identificándome con las clases populares y vi cómo una persona, a medida que se va educando, va entendiendo muchísimas circunstancias, no solo de su propia vida, sino de su país y del mundo. Y veo cómo mis compañeros balsareños, compañeros de escuelas, compañeros de aula, por esa falta de oportunidad, no pudieron sacar un cartón, un título. Y licenciado Gary Salazar, usted sacó una profesión, y sé, sus hermanos fueron mis compañeros también en la universidad, y saben cuánto se sufre, cuánto tenemos que aquí andar compartiendo una merienda, prestándonos para las copias, por un código. O si no, pregúntele a Gary. Es importante, no te voy a decir abogado Vallejo, te voy a decir Walter del pueblo. ¿Sabes por qué te voy a bautizar así, mi querido Walter? Porque tienes mi misma edad y te voy a tutear porque realmente somos de la misma edad. Tengo casi 40 años también de edad. Me gusta, ¿sabes qué? Se me eriza los vellos de mi cuerpo acá ahorita, porque
La verdad que cuando la gente no se sacrifica, y no estoy hablando solo en los aspectos políticos, cuando te sacrificas por una vida, por ser mejor en la vida, por llegar. ¿Sabes qué? Cuando te comes el arroz con menestra en la noche en la casa, como la merienda, te sientes tan orgulloso de llevarte ese plato, llevarte ese bocado a ti. Y yo te digo, Walter, me parece que tienes elocuencia política y me parece que puedes llegar a ser alcalde de tu pueblo. Sé que eres precandidato y está bien, viniste a Guayaquil a progresar, pero quieres llegar a tu pueblo porque tú viviste, tú sabes con cuántas veces te quedaste sin comer en la noche o al mediodía porque no tenías. Tú sabes lo que es ir con zapatos rotos, lo que otros niños bonitos se cargan de que todo les llega porque papito y mamita tienen esa bendición y les entrega. Lucha por tu pueblo te lo va a agradecer. Ojalá seas el candidato. Me he identificado contigo esta tarde, tengo que decirlo públicamente. Y lo digo, tú lo escuchaste acá, yo no soy correísta. Apoyo las cosas positivas, sea de quien venga, porque las cosas positivas en un país, para mejorarlo, hay que apoyarlo. Y yo creo que tú tienes muy buen camino. Lucha por eso, porque tú sí sabes con cuánto se hace un locro de papa. Tú sí sabes con cuánto se come un arroz con jugo y una gafa, que eso es lo que sabemos decirle a nuestro pueblo. Hay otros que no saben de eso. No, hay otros que llegan porque son con el padrino. Son hijos de papá. No, y otros que tienen el padrino. Lucha. Sí, que lo último que se pierde es la fe. La esperanza está ahí. Cuando tu pueblo te mire y te diga, allá está Walter Vallejo. ¿Sabe qué? Él se vendía cigarrillos y ese sí sabe lo que me hace falta a mí. Son las 18 horas con 12 minutos. Está bien bautizado Walter del Pueblo. ¿Cuáles son los cambios, Walter? Sinceramente, yo conozco tu historia, conozco tu religión. Yo también soy de allá de Balsar. Y definitivamente, como dice Gustavo, te felicito porque yo sé lo que es sufrir. A veces cuando uno sale de allá yo le llamo Balsar la Tierra Santa. Definitivamente, uno a veces no tiene familia acá. Y usted sabe lo que es sufrir. A veces tus padres te dan del poco. De lo que no tienen. De lo que no tienen te dan y tú el miércoles o jueves ya te quedas pues, sin recursos. Tienes que estar bien jueves y viernes, y el viernes temprano sale de clase, el sábado a primera hora, otra vez irte para el pueblo. Los cambios estructurales, los cambios fundamentales que tú quieres hacer por Balsar, mi estimado Walter del Pueblo, como te bautizó Gustavo. Gracias, Gustavo Lor. En realidad, antes de responderte, yo sí quisiera necesariamente tener que agradecer la impresión que te he causado. Eso me motiva, no solo tratar de mejorar y cada día y tratar de ser mejor y de aprender, sino tratar de ser más humano, definitivamente. Y sobre la pregunta, Gary, mira, en Balsar hace falta todo, definitivamente. Vamos a cumplir 100 años de cantón y nosotros tenemos que estar hablando a estas alturas del partido todavía de alcantarillado, agua potable, de un sistema de drenaje, agua lluvia. Pero más allá de la obra de cemento, que cualquier candidato, precandidato puede decirla, más allá de cualquier obra de cemento que cualquiera pueda decir, porque es evidente lo que nos hace falta, nosotros tenemos que rescatar el capital humano. Y este discurso lo tengo no por una cuestión de conveniencia, sino porque a mis alumnos en la universidad, y si alguno me está escuchando puede dar fe, yo les he dicho, más que sean buenos profesionales, buenos estudiantes, me interesa que sean buenos ciudadanos, buenos seres humanos. A la humanidad le hace falta rescatar valores. Y mientras no rescatemos eso, podemos tener la infraestructura de cemento más lujosa, pero vamos a tener hogares tristes, jóvenes descarriados, gente sin prepararse. Entonces hay que rescatar primero valores. Y paralelamente, obviamente, que vamos a tener que impulsar este tipo de rescate, pero con una infraestructura deportiva que en Balsar hace falta. Balsar ya hace tiempo que no es nombrado por tener grandes deportistas, futbolistas, basquetbolistas. El básquet ya desapareció en Balsar. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos buenos basquetbolistas, yo recuerdo... Balsar salieron buenos futbolistas. Recuerdo Cleber Fajardo, Ron, sí, por eso, Mauricio Hurtado. Entonces ahora la liga, que está muy bien dirigida por Guacho Holguín, obviamente intenta, pero necesita pues el auspicio de un alcalde que canalice los programas que tiene este gobierno. Algunas oportunidades tuve la suerte de conversar con el ministro de Deportes, José Francisco Ceballos, y él está presto a colaborar, pero con proyectos serios, con alcaldes serios, pues no con personas que no sepan dónde están parados, y perdónenme la expresión. Entonces necesitamos
explotar en Balsar una infraestructura turística, Gary. Nosotros tenemos un río maravilloso, nosotros no tenemos ni siquiera un buen karaoke, una buena discoteca, un buen bar para poder ir a conversar, a departir, a hacer una tertulia con un amigo, porque hasta eso necesita el ser humano. Cuando nuestra Constitución nos habla de los derechos del artículo 66, los derechos de libertad y todo ese tipo de cosas, nos da el derecho también a la recreación, al ocio, al entretenimiento, ¿no? Porque todo eso es de la parte sistémica de un ser humano. El desarrollo integral de las personas, Gustavo, se debe obviamente a tener la oportunidad de trabajar, la oportunidad de compartir con su familia, la oportunidad de esparcirse. Más allá de eso también, Gustavo, necesitamos que en Balsar se genere, estamos hablando en el país de la nueva matriz productiva. Hablamos de la nueva matriz productiva y resulta que la nueva matriz tema de moda. Sí, el tema de moda es la nueva matriz productiva. Pero ¿qué es la nueva matriz productiva? Pues nosotros tenemos en Balsar, producimos banano, pero tenemos que mandar el banano a Colombia y comprárselo en chifle. Tenemos que mandar y comprar la compota en el comisariato. Hay que poner un valor agregado. ¿Por qué no le ponemos un valor agregado nosotros? Y eso genera trabajo. ¿Por qué no permitir que un joven universitario, como no tenemos obviamente la universidad que Balsar, poner buses a disposición, que esa es una de las obras que voy a luchar hasta como sea, que haya buses para que los jóvenes vengan a la universidad y regresen en el mismo bus a su casa a Balsar? Porque ahora que tenemos una gran infraestructura después de las carreteras, les va a permitir llegar y quedarse en sus casas. Ya no habrá pretexto que no tengo dónde vivir en Guayaquil, no tengo dónde comer en Guayaquil, no tengo dónde trabajar. Porque además hay que motivar a la empresa privada y ojalá los cargos públicos sean preferentemente ocupados por estos jóvenes universitarios, a los cuales también se les hará una evaluación para que los mejores estudiantes obviamente tengan el privilegio de exonerarse del pasaje en porcentaje de acuerdo a su promedio. Es una manera de estimularlo. Que la mujer balsareña entienda que también es parte del aparato productivo de este país. Porque la mujer balsareña tiene que sacarse del concepto que tiene que aprender a cocinar, lavar y planchar para poder casarse. Porque no está buscando una empleada doméstica, que la mujer balsareña entienda que se casa para progresar también. Que hay que hacer esos quehaceres de la casa, que el presidente lo está también tomando en consideración como parte de la producción de este país. Porque no me imagino un hombre yendo al trabajo sin ir bien vestido, sin ir almorzando bien, pues. Y quien le da esa atención obviamente es la reina del hogar, la esposa, ¿no? Los que tienen la esposa. Entonces, Gary, hay mucho lo que se puede hacer por Balsar. Entiendo que vamos a llevar a Balsar la Escuela del Milenio, vamos a sentirnos beneficiados por eso, lo que hará que necesariamente desaparezcan algunas escuelas, pero esas áreas hay que utilizarlas, pues. Por ejemplo, a mí se me ocurre, y esto lo hago público, se me ocurre, por ejemplo, en la parte de atrás de la Benigna, de la Esperanza Caputi, perdón, esa escalinata, hacer una zona de diversión nocturna, donde haya discotecas, karaoke, todo bien adoquinado, un sector turístico, lo que se podríamos llamar, copiando las buenas cosas que hay que copiarlas, la zona rosa de Balsar, por decir. Y esa Esperanza Caputi, por dar un ejemplo, ya ahorita van a saltar algunos, igual como en el caso de Azundi, esa Esperanza Caputi, hacerla con un gran patio de comida, una zona de parqueo, para que la 26 de septiembre esté descongestionada y sea una calle de cultura, para que sea una calle donde la gente pueda ir en familia y entretenerse. Tenemos que hacer una área deportiva donde haya varias canchas múltiples, pero a mí ahí mismo, junto a la cancha, un megaparque, donde vayan chicas que estudian párvulos y eduquen a los niños y les ayuden a desarrollar destreza. No ganamos nada, Gary, licenciado Lobor, haciendo un parquecito en cada esquina, porque eso simplemente despilfarramos dinero y aíslan a los niños. Porque ¿qué hace un niño metiéndose en un tubo 10 veces y saliendo? Cuando está solito jugando, se aburre, pues. En cambio, si tenemos un megaparque, vayan varios niños, se interrelacionan y nos va a permitir tener una sociedad más unida. Y ahí mismo, ¿por qué no? Tengo una amistad muy cercana con el doctor Tonio Campo, el fisioterapeuta de Melec, con quien converso permanentemente. Y por ejemplo, él me habla cómo hay recursos fuera del país, porque él obviamente tuvo la experiencia de estar en el Mundial de Alemania, en la época del Bolillo Gómez. Y él me dice, Walter, hay muchos recursos fuera del país para medicina deportiva y ese número de cosas, pero no hay proyectos serios para que puedan venir, dinero regalado, licenciado Lobor. Claro. Entonces él me dice, Walter, en Balsar podemos hacer este tipo de trabajo. Hay mucha plata fuera. Entonces, ¿por qué no hacer junto a estas canchas? En el mundo hay mucha plata para poder entregar. Entonces, ¿por qué no hacer junto a estas canchas un área primero para el gimnasio de las mujeres, para que hagan bailoterapia y todo? Porque el deporte no es una cuestión exclusiva de hombres, también de las mujeres. Y junto a eso también unos camerinos para que nuestras personas adultas mayores puedan tener una área de rehabilitación, de fisioterapia, ese tipo de cosas. Entonces hay muchas cosas. Mire que no estamos hablando de grandes inversiones, solo de grandes decisiones. Lo repito, Gary, si Balsar cree que Walter Vallejo, un hombre que creció en esas calles, un hombre que es nacido en Balsar, porque yo no soy importado, yo soy hijo de las entrañas de esa tierra. Sí, ¿ya? Me eduqué en esas escuelas de Balsar, me eduqué en esos colegios de Balsar, conozco cada uno de los recintos de Balsar.
No hay un recinto de Balsar que yo no tenga un compañero de banca porque me estudié en un colegio del campo, un colegio donde vienen todos los sábados la gente del campo que no puede estudiar. Allí me estudié. Y cuando vine a la Universidad Estatal de Guayaquil me gradué con todos los méritos, gané todas las lecciones que quise. Y digo esto porque entiendan que algo debía haber aprendido. Y el afán de querer aprender, le pido al pueblo balsareño, tal vez me conlleva a cometer errores. Y les pido perdón por esos errores también. Pero siempre les he dicho, tienen el derecho a corregirme, a llamarme la atención, porque tengo que ser mejor cada día. Y otra cosa, jamás podré sacar un pueblo adelante yo solo. Tenemos que unirnos. Despojarnos de cualquier coyuntura política, fanatismo religioso, lo que sea, y entender que aquí hay un principio superior que se llama Balsar y sacar ese pueblo adelante. Ya no merecemos una mejor vida, ya no merecemos una buena infraestructura turística, ya no merecemos un mejor hospital. Pero no nos sirve tener el mejor hospital frente a nuestra casa si tenemos el patio de nuestra casa sucio, lleno de lodo, lleno de infecciones. Entonces, ¿de qué nos sirve generar la enfermedad en el patio y tener el mejor hospital en el frente de la casa? Tampoco sirve. Tenemos que levantar nuestra autoestima. Tenemos que unirnos como sociedad, como familias, como amigos. Solo eso nos va a permitir ser felices y salir adelante. Son las 18 horas con 20 minutos. Vamos a la pausa. A nuestros amables oyentes en todo el país está habilitado